Bueno, el tema dice el tema es neurotecnología, tecnología áptica y tecnología vibrotáctil. Eh, Primero vamos a entender que la neurociencia es un conjunto de disciplinas que estudian la función, estructura bioquímica del sistema nervioso, en particular el cerebro y sus redes neuronales desde el punto de vista celular, molecular, bioquímico y bioeléctrico. Eso es la neurociencia. Y ahora la neurotecnología es la combinación de neurociencia con tecnología, permitiendo leer, interpretar y estimular las actividades cerebrales y nos ayuda a entender el pensamiento, la conciencia y otras actividades importantes. Incluyen métodos y aparatos que pueden grabar las señales del cerebro o cambiar su actividad. La neurotecnología junta la neurociencia, la ingeniería, la informática y el análisis de datos que se conectan con nuestro sistema nervioso, diseñando tecnologías que comunican el cerebro de forma directa con el mismo ser humano para fines de recuperación de salud en la medicina de rehabilitación, con computadoras y aún para fines de diversión como juegos, uso de electrodomésticos, etcétera. Entonces, vemos que la neurotecnología es una unión entre la neurociencia que estudia el cerebro y las neuronas, la ingeniería y la informática. La neurotecnología emplea distintas técnicas para registrar la actividad del cerebro y estimular partes del mismo a voluntad, entre los que podemos destacar el electroencefalograma, que registra la actividad eléctrica mediante electrodos en el cuero cabelludo, útil para el diagnóstico de epilepsia, problemas de sueño, lesiones cerebrales. Hay otro que se llama la función magnética funcional, que mide la actividad cerebral, detectando cambios en el flujo sanguíneo del cerebro, útil para el diagnóstico de enfermedades, monitorear tratamientos, examinar tejidos blandos, órganos, cerebro y articulaciones. Hay otro que se llama la espectrografía funcional de infrarrojo cercano, útil en la investigación neurológica, rehabilitación cognitiva, trastornos cerebrales y diagnóstico de tumores. Mide la actividad cerebral y la oxigenación sanguínea. No es invasiva y permite el movimiento. Entonces, aquí la espectrografía les ponen como una especie de casco y va conectado a la cabeza. La implantación de microagujas es invasiva. Se insertan minúsculos electrodos en la corteza cerebral para registrar la actividad eléctrica, neuronal y estimular áreas cerebrales específicas con alta precisión. Entre lo que podemos encontrar en, en estas cosas, también podemos encontrar el feedback neuronal, que utiliza el electroencefalograma, la espectrografía funcional en tiempo real, y con ese se puede enseñar a alguien a controlar sus funciones nerviosas cerebrales, como los latidos del corazón. Eh, la neurofarmacología de nueva generación se utiliza para mejorar la compresión del sistema nervioso, para desarrollar fármacos más eficaces. La neuroprótesis, estos dispositivos son capaces de cumplir que la gente se pueda conectar, los que tienen dañado el sistema nervioso por alguna enfermedad, entonces se crean prótesis, aparatos que pueden ser brazos, piernas, para la gente que está incapacitada, inclusive hay aparatos también
que la gente no puede hablar, entonces esos aparatos se conectan electrónicamente al cerebro y hasta con el pensamiento pueden funcionar. Hay las interfaces cerebro-ordenador que se utilizan para rehabilitar funciones motoras, controlar dispositivos robóticos y apoyan en la comunicación de personas paralizadas o con enfermedades neurodegenerativas. De esto estamos hablando de la aplicación de la neurotecnología. También hay una combinación de neurotecnología y genética y la óptica que permite activar y desactivar genes específicos en el tejido neuronal usando luz focalizada para prótesis oculares. Bueno, de todo esto lo que tenemos que entender es que el cerebro tiene diferentes partes, diferentes áreas eh, para funcionar en la vida diaria. Uno le parece increíble cómo es que superparches no contienen ninguna sustancia y aún funcionan. Esto es porque el señor Jay Daliwell ha investigado las funciones del cerebro y en consecuencia ha hecho como unos QR para que puedan ser conectados con esas partes del cerebro. Por ejemplo, tenemos lo que se llama la corteza cerebral. En la corteza cerebral se procesa la información sensorial y motora para percibir los pensamientos y el movimiento y lo que vemos a nuestro alrededor. Hay una parte del cerebro que también se llama hipocampo. Ese hipocampo está en una parte del cerebro y se utiliza para la memoria y el aprendizaje vital y también para formar los nuevos recuerdos. Hay otra parte en el cerebro que se llama la amígdala central y esa amígdala central nos va a ayudar para gestionar las emociones. Uno dice, ay, es que sentí bonito y mi corazón es el que se movió. Bueno, pues es parte del cerebro que haya emociones. Hay otra parte que es el cerebelo, en el cual nosotros tenemos la capacidad de aprender cosas a través de la práctica, pero también de hacer situaciones, por ejemplo, la pintura, si nos enseñan a pintar, nosotros podemos ir pintando, aprendiendo cosas, y eso está en el cerebelo. Luego tenemos la corteza prefrontal, en la frente, que está precisamente la corteza prefrontal, allí está la parte de las decisiones, donde podemos establecer objetivos y planificar nuestras acciones. Hay otra parte en el cerebro que se llama el sistema límbico. En el sistema límbico, en realidad, es donde se mueven todas las emociones y allí respondemos ante algunas situaciones, ya sea con tristeza, con enojo, pero todo esto es para que ustedes comprendan que no es una cosa de magia o de cosa eh, sorprendente esto de los parches, sino el señor Jay Daliwell ha localizado esas partes para que nosotros podamos tener algún cambio. Por ejemplo, la doctora luego nos habla de la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de reorganizarse y también de aprender cosas, de adaptarse a cosas. Eh, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de sortear algún problema
y eso es la neuroplasticidad, la capacidad de enfrentarse al cambio. A veces hay lo que se llama la resistencia al cambio, pero también nosotros podemos tener la capacidad de adaptarnos a los cambios y eh, aprender de esos cambios y colaborar con esos cambios. Entonces, eso es parte de lo que la doctora nos habla de la neuroplasticidad. Entonces, todo esto que hablamos del sistema nervioso del cerebro está manejado por lo que se llaman las neuronas. Las neuronas son una serie de membranas celulares que parecen como arañitas en el cerebro y esas neuronas se conectan unas con otras y al conectarse generan sustancias que se llaman neurotransmisores. Y esos neurotransmisores que generan entre la unión entre una neurona y otra pueden generar alguna sustancia para que nosotros actuemos de determinada manera. Por ejemplo, una neurona se junta con otra neurona y crea una sustancia que se llama dopamina. Esa dopamina hace que nos motivemos, que tengamos una meta y nos sintamos como confortados. Por ejemplo, ahorita que Fabi nos está compartiendo lo de los ejercicios, hay gente que dice, no, me ha costado trabajo, pero logré hacer 10 sentadillas, por ejemplo. Y entonces la gente se siente con un logro, se siente motivada de que logró hacer 10 sentadillas. Y eso es parte de lo que hace esa sustancia, la dopamina. Entonces, cuando nosotros andamos como con la pila baja, como que andamos tristes, nos hace falta dopamina. Uh-huh. Y entonces el señor Jay Delaware ha encontrado la manera de estimular esa sustancia para que nos motivemos y reforcemos nuestros comportamientos para tener un logro. Hay otra sustancia que se genera en esa unión entre las neuronas que se llama serotonina. Esa influye en nuestro estado de ánimo y regula el sueño. Cuando nosotros tenemos una deficiencia de esta sustancia serotonina, podemos caer en insomnio. Hay otra sustancia que se llama la acetilcolina, que colabora en el aprendizaje y la memoria y también facilita la transmisión de señales en el cerebro. Hay otra sustancia que se genera en las neuronas que se llama glutamato, que colabora en el aprendizaje y la memoria y además eh, genera que se creen nuevas neuronas. Entonces, este sistema nervioso controla diferentes partes de nuestro organismo, desde el corazón, la respiración, el sueño, el dolor. ¿Mm? Y cuando estas redes neuronales se dañan, podemos caer en estrés, podemos caer en enfermedad, podemos tener alguna lesión en algún lugar y no, se nos pueden bajar las pilas. ¿Por qué? Porque faltan esas sustancias que comunican una neurona con otra. ¿Mm? Entonces, Superpatch utiliza el término tecnología áptica y tecnología vibrotáctil. Esta denominación de tecnología áptica, les confieso que al principio como que me causaba así terror. ¿Qué es eso de áptico, no? No tiene ninguna cuestión de terror. Simplemente áptico quiere decir usar el sentido del tacto.
Entonces, estos parches, el sentido del tacto, porque nosotros aplicamos un parche en la piel y ya está haciendo algo en el sentido del tacto. Así es que cuando escuchen ustedes eh, la palabra áptico, nada más se refiere al sentido del tacto. Uh-huh. Y entonces el sentido del tacto, juntamente con ese huella digital que tiene el parche, nos va a permitir a que haya un proceso eléctrico, ¿sí? Porque al final de cuentas el sistema nervioso con las neuronas se manejan por señales eléctricas. Entonces, eh, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de usar un encendedor que le apretamos clic y se enciende la mecha, pero cuando estamos haciendo clic, 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 está haciendo un impacto entre una piedra por dentro, pequeñita, que hace que salga la chispa. Así sucede cuando nosotros usamos los parches. No, no va a salir aquí ninguna chispa ni nada, pero sí empieza una transmisión eléctrica. Y esa transmisión eléctrica da una información al cerebro. ¿Mm? Entonces, cualquier cosa relacionada con el tacto se está refiriendo a el término áptico o áptica, ¿no? Entonces, Superparts lo que quiere es mejorar la calidad de vida a través de la tecnología, sin medicamentos, que no sea invasiva, que optimice las funciones neurológicas y fisiológicas sin medicamentos ni procedimientos invasivos. Entonces, después de más de 20 años de rigurosa investigación en neurociencia aplicada, Superpatch ha creado una tecnología única basada en la neuromodulación táctil. Cada parche está integrado con un patrón o neurocódigo vibrotáctil tipo QR, que al entrar en contacto con la piel estimula los mecanorreceptores cutáneos, enviando señales precisas al sistema nervioso central. Ahora que tenemos la oportunidad de usar el celular, nos dicen, dirija su cámara al QR y en ocasiones ese QR nos lleva a una liga. Por ejemplo, los que tenemos el WhatsApp eh, en el teléfono y además el WhatsApp en una computadora, para unir ese enlace entre el celular y la computadora nos dice, eh, tome el QR y píquele allí en la liga para que se conecte su computadora con el WhatsApp que tiene en su teléfono. Pues así, los parches, de alguna manera, es un neurocódigo tipo QR que al entrar en contacto con la piel está estimulando los mecanorreceptores cutáneos y envía señales precisas al sistema nervioso central. Entonces, este toque, esta unión de la piel con el parche envía un mensaje al cerebro. ¿Mm? Hay unos científicos que descubrieron los receptores celulares que permiten percibir la temperatura y el tacto. Y esos científicos se ganaron el premio Nobel en el año 2021, porque estudiaron cómo nuestros cuerpos convierten las sensaciones físicas a través del tacto en mensajes eléctricos en el sistema nervioso a través de unas proteínas que se llaman canales iónicos. Y cuando nosotros escuchamos acerca de los canales iónicos, estamos hablando de señales eléctricas
que al tener el contacto con la piel se abre como una especie de poros que se abren y reciben la información las neuronas y envían esa información al cerebro. Y al enviar esa información al cerebro, ya tiene un código en el cual le va a ordenar al cerebro que haga algo. En el caso, por ejemplo, del dolor, pues que disminuya el dolor. En el caso del PIS, por ejemplo, pues le va a enviar una señal para que se cree una sustancia que nos calmemos, que dejemos de estarnos angustiando. ¿Todo por qué? Porque hay ese clic entre el parche, la piel y la neurona que recibe el mensaje y llega al cerebro. ¿Mm? Ahora, cuando estamos hablando de canales iónicos, estamos hablando de electricidad. Y nosotros para tener una buena conexión eléctrica es importante que estemos bien hidratados. A veces vamos a encontrar que no vamos a tener la respuesta que queremos o se dilata un poco porque no tomamos agua. Es un buen conductor el agua dentro de nuestro sistema nervioso. Entonces, yo les aconsejo que si sus eh, personas que ustedes les comparten los parches, les recomienden tomar agua. ¿Para qué? Porque les digo, esta unión del parche con el sistema nervioso es una conexión eléctrica y en consecuencia se requiere que estemos bien hidratados. ¿Mm? Entonces, es como un canal que, no sé si han visto el canal de Panamá, que al cruzar de un océano a otro, se tienen que abrir unas compuertas para que pueda entrar el barco, luego se tiene que cerrar y luego otra vez se tiene que volver a abrir la compuerta para que pase de un océano a otro el barco. Así hay compuertas que se llaman canales piezoeléctricos en nuestro órgano, información que nosotros eh, aplicamos en el parche al cerebro. Si ustedes se fijan, los parches tienen unas grecas, unas ranuras que hacen contacto con la piel. Esas ranuras ya tienen un patrón específico que van a actuar de determinada manera en nuestro sistema nervioso. Llegan las señales al sistema nervioso y entonces ordenan que haya un equilibrio, que haya la coordinación, que regresemos a tener una buena postura. Entonces, el parche puede afectar diferentes procesos fisiológicos y psicológicos debido a que el señor Jay Delaware ha hecho esos patrones para que se equilibre nuestro organismo. Lo que hace el parche es que a través de la piel las neuronas interpretan un mensaje que el cerebro lo recibe y entonces eh, puede tener un impacto. Por ejemplo, si estamos asustados, nos ponemos el pis y que puede ser entre 5 y 30 minutos que recobremos la paz que necesitamos. Entonces, lo que hizo fue el señor Jay Delaware, viendo la necesidad de apoyar a su mamá que padecía esclerosis múltiple y no tener la información eh, de la medicina alópata, que se puso a investigar y hacer el símil que el sistema nervioso se parece también a las conexiones que utiliza una computadora. Entonces, hay programas que se usan para que funcione una computadora. Entonces, él creó códigos neuronales
para que hubiese una información de salud y de bienestar a través de esos parches. Entonces, ¿qué encontramos en Superpatch? Encontramos que hay una solución, por ejemplo, para el manejo del dolor. El dolor muscular, que puede ser por algún golpe, o un dolor neuropático. Por ejemplo, para las personas que tienen diabetes, se ha desgastado la mielina y a través del parche Victory les apoya para disminuir eh, ese síntoma de dolor neuropático. ¿Y todo por qué? Por esa conexión eléctrica y ese código QR que hay en este caso en el parche. Entonces, desciende el dolor, disminuye. A veces no va a ser de un momento para otro, ¿no? Pero va a ir siendo poco a poco. Sí, la presentación de la doctora el martes, ella nos sugiere que para que haya una respuesta buena, recomienda la aplicación del parche por 90 días. Entonces, a veces quisiéramos que en 5 minutos se nos quitara el dolor. Y depende el tipo de dolor también. Como les comentaba la otra vez, yo tuve un desgarre por cargar un bote de 10 litros de jabón líquido. ¿Qué pasó? Sentí el desgarre en el hombro. Y un desgarre implica que se abren las fibras musculares. Y ese se manifestó tanto en el hombro como cerca de la muñeca. Me puse el parche y como a la hora se me quitó el dolor de la muñeca, pero no se me quitó el dolor del hombro. ¿Por qué no se me quitó el dolor del hombro? Porque había una rotura de fibras. Al haber esa rotura de fibras, entonces el organismo necesita recuperar ese tejido roto y volverse a regenerar. Entonces no se va a quitar el dolor por el parche en 5 minutos. Se me quitó a los 3 días. ¿Sí? Entonces tenemos que ver todos esos detalles porque luego nos vamos a encontrar con personas que quieren solucionar su problema en 5 minutos. Y realmente tenemos que ser sinceros, ¿cuánto tiempo no llevamos con un problema de dolor? Entonces, y luego viene la onda de que me pongo el parche y resulta que el pegamento me irritó y que entonces, ¿qué voy a hacer? Y bueno, toda una serie de cosas, ¿no? Pero realmente estos dispositivos nos apoyan a recuperar la salud, pero también tenemos que ver desde qué punto de salud estoy. Si llevo 10 años con un dolor, pues no se me va a quitar en 5 minutos. ¿No? Y como les platico, ese problema que tuve del desgarre, pues se tenía que regenerar las fibras, se tenía que ver algunas sustancias para que volviese a tener esa salud de esa rotura que tuve de los tejidos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el parche Liberty mejora la capacidad de tener un equilibrio y también mejora la capacidad de que las personas puedan percibir las partes de su cuerpo. Miren, las personas que padecen parálisis facial o una parálisis de medio cuerpo, generalmente pierden la capacidad de percibir cómo está la relación de sus miembros con su cuerpo. A veces ustedes, cuando trabajan terapia con ellos, a veces les dicen, ¿dónde está el ojo? Y se señalan cerca de la oreja, por decirlo. No tienen esa certeza
de, de tener esa conciencia de su postura, de sus movimientos. Sin embargo, el parche Liberty empieza a equilibrar esas partes y entonces puede mejorar algunas cuestiones del equilibrio y de la postura. ¿Mm? También tenemos dentro de los parches que reduce la fatiga y aumenta el rendimiento cognitivo. Bueno, eh, uno de los parches que nos puede dar un poquito de energía es el Boost, pero también el Victory, que nos aumenta la pila y reduce la fatiga. Y el otro que aumenta el rendimiento cognitivo, pues es el Focus y ahorita el Zen. Por allí una de mis asociadas dijo que le había preocupado usar el Zen porque ella padece ansiedad. Resulta que el Zen, en lugar de quitarle la ansiedad, como que la alborotó, como que se sintió con más pila. Y ciertamente puede suceder eso, porque el Zen, para que nosotros tengamos una, eh, pues alguna cuestión de que vamos a meditar, pues requiere esfuerzo, porque algunos estamos meditando o reflexionando algo y en lugar de concentrarnos en la meditación o en la reflexión, ¿qué sucede? Pues nos dormimos. A mí me eso a las 8 de la noche ya estoy, este, aunque yo quisiera tener una clase a las 8 de la noche, pues ya las pilas ya no funcionan. Pues, ¿qué necesito? Ponerme un Boost o ponerme un Victory. ¿Mm? Y eso me va a aumentar la pila. Pero si yo quiero aumentar el rendimiento cognitivo, voy a usar el Focus. ¿Mm? Pero si ya son las 8 de la noche, pues no me conviene ponerme el Zen porque me va a alborotar. Entonces, si yo tengo problemas de ansiedad, ¿qué va a pasar? Pues a lo mejor me vuelvo más ansiosa o nerviosa, ¿no? Entonces, tenemos que ver eso. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo que sucede con nuestro sistema nervioso. También tenemos el parche REM que regula el sueño y nos ayuda a eh, poder descansar. A veces por cuestión de estar con un estrés terrible, nos vamos a la cama y estamos dándole vueltas a los pensamientos. Entonces allí podemos usar el REM, pero también podemos usar el PIS y podemos usar también ahorita se me fue el Kikit. ¿Por qué el Kikit? Porque a veces tenemos unas costumbres de estar pensando y dándole vueltas y vueltas al asunto y el Kikit también nos puede ayudar para que nos calmemos, para que tengamos más relax en la noche. Entonces tenemos tres tipos de parches, el REM, el PIS y el Kikit. ¿Para qué? Para apoyar al sistema nervioso para lograr el sueño. ¿Mm? Y todo esto que necesita hacer estos parches es que el sistema nervioso entre en equilibrio. Fíjense que tenemos dentro del sistema nervioso lo que se llama el tono simpático y parasimpático. El tono simpático es ese que estemos dispuestos a correr cuando hay algún peligro, que estemos en estado de alerta. No sé cómo se sientan ustedes, pero aquí en la Ciudad de México a veces suena la alarma sísmica y a muchos se nos ponen los pelos de punta y quisiera uno correr y ir para allá y para acá. Ese es el tono simpático, el que nos está poniendo en alerta, el que nos está poniendo
dispuestos para correr y huir del peligro, pero hay otro sistema que se llama el tono parasimpático, que es el que nos vuelve a la calma, relax, ya terminó la alerta sísmica, tranquilízate porque no pasó nada, ¿no? Entonces, ese estado de alerta y esa vuelta a la calma, eso apoya los parches. ¿Por qué? Porque logra el equilibrio entre esos dos sistemas y eso se llama homeostasis, que hace que nuestro organismo funcione mejor, se reduzca el riesgo de trastornos y enfermedades y manteniendo una armonía interna, porque muchas enfermedades es porque nuestro sistema simpático siempre está en alerta y entonces vemos moros con tranchetes en cualquier lugar y entonces, ¿qué pasa? Siempre estamos en estado de alerta y estar siempre en estado de alerta implica que una sustancia que se llama cortisol se esté generando a borbotones y eso hace que se baje el sistema inmunológico y entonces de cualquier gripita, de cualquier frío, de cualquier cosa nos enfermamos. Y luego está en ese estado de alerta, ¿qué pasa? No dormimos. Y al no dormir, ¿qué pasa al no dormir? Pues que no funciona nuestro cuerpo como debería, porque el estado del sueño es la mitad de nuestra vida, pero además tiene su función el dormir, el desintoxicarnos, el limpiarnos, el renovarnos durante la noche, pero si no dormimos, entonces nos vamos a enfermar de cualquier cosa. Por eso los parches tratan de equilibrar y van ustedes a escuchar dentro de estas pláticas la famosa homeostasis, el equilibrio entre esos tonos simpático y parasimpático. Uh-huh. Una ventaja de estos parches es que tiene acción inmediata. Y como les digo, depende de cada organismo, pero por ejemplo, cuando hacemos las pruebas del equilibrio y del esfuerzo, se ve la respuesta pronta de cómo está el equilibrio y la fuerza de las personas. Pero en otros también podemos tener una respuesta inmediata en ocasiones. Por ejemplo, eh, luego yo les platico que tuve una contrariedad con una persona tipo traición y soy de las personas sentimentales que no les grita ni les dice sus cosas, sino me pongo a llorar de coraje. Y es un tema que he querido trabajar con terapeutas, psicólogos y todo eso. ¿Y qué creen? Que me sucedió ese detalle de una controversia con una persona. ¿Y qué hice? Dije, no quiero llorar, no quiero llorar. Bueno, pero dije, este es el momento de usar y ver cómo funcionan estos parches. Que me pongo el pis y a los 5 minutos yo ya estaba tranquila y pude hablar con toda serenidad con la persona que me ofendió. Entonces, allí yo vi 5 minutos un problema que yo he querido resolver con terapeutas o con psicólogos y allí está, acción inmediata del pis. Ahora, los parches no son invasivos, no es que te vayan a poner una aguja o que te tengas que tomar algún medicamento, no te invaden para nada, ¿no? Eh, no hay efectos adversos, a reserva de ese efecto adverso que sí se puede ver en algunas personas que son sensibles de la piel, el famoso pegamento, aunque diga allí eh, eh, antialérgicos, pues habemos de todo mundo en botica, por decirlo así, entonces ese sería el efecto adverso, cosa
que no sucede con los medicamentos. Como fíjense, les comparto que tengo una hermana que por un medicamento le causaron parkinsonismo medicamentoso. Pero no solamente le causaron parkinsonismo medicamentoso, sino que también le desequilibraron la dosificación del medicamento de la tiroides. Y al desequilibrarle eso, se le desencadenó el insomnio. Y los médicos psiquiatras lo que te recetan es que como no duermes, entonces estás en estado de ansiedad. Y como no duermes, entonces estás en estado de depresión. Y como no duermes, a lo mejor entras en cuestiones media locas de pensamientos raros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que recetan los psiquiatras? Recetan un antidepresivo y recetan un ansiolítico. Pero dentro de los efectos adversos de esos medicamentos, las personas suben de peso. Mi hermana que pesaba 35 kilos, ahora pesa 44. Y ahora resulta que siente mal, por tanto, y dice uno, pero ¿por qué subió de peso? Bueno, a lo mejor porque está ahí dormitando todo el día y sin hacer movimiento. No, un efecto adverso de los antidepresivos y ansiolíticos es la subida de peso. Entonces, imagínense. Y sin embargo, aquí con Super Patch no tenemos efectos adversos. Y no tiene medicamentos, no tiene ninguna sustancia. Por eso, para mí es importante que entiendan que es un proceso tecnológico y electrónico del parche con ese patrón que tiene en esas ranuras y la conexión con el cerebro. No es invasivo, no tiene medicamentos, no tiene sustancias que te crean reacciones adversas. Ahora, también no es un aparato que te tengas que poner, no tiene dispositivos eléctricos. Simplemente te lo pones en la piel y lo puedes cargar en todos lados, allí en tu cuerpo. Claro, te lo tienes que cambiar a las 24 horas. La gente dice, pero ¿por qué no me lo puedo poner más tiempo? Sí te lo puedes poner, quizá a lo mejor tu piel lo acepte, pero recuerda que la piel tiene que oxigenarse. La piel genera sustancias de desecho. Simplemente ahorita que se desencadena el calor, pues algunas personas empiezan a sudar de más, ¿no? Pues imagínate, ahí tienes el parche y no dejas respirar esa parte de tu piel, pues yo creo que lo más conveniente es que te pongas otro parche a las 24 horas y este y lo cambies, ¿no? Y entonces esta cuestión de usar el parche en forma nada más táctil en la piel, pues se tiene que hacer diario para que tengamos un resultado. Y entonces, pues, de eso se trata la tecnología de eh, Jay Dalloway. Entonces, bueno, aunque ustedes no vieron la presentación, bueno, aquí salió que sí estaba la presentación. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, alguna cosa. Les ofrezco una disculpa, pero esta que no pudieron ver la presentación.